Decía Morgan Stanley que estamos en nuevos ciclos macroeconómicos más complejos de analizar, más difíciles de entender, ya que aparte de la crisis monetaria y de deuda que tenemos, hay factores geopolíticos totalmente impredecibles. También línea que mantenía Zoltan Pozsar, unos analistas que más recomiendo siempre leer, es un auténtico lujo, los papers, los research que va realizando en Credit Suisse, muy recomendable. Y es verdad, es un ciclo muy complejo, muchas variables, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, la deuda, los déficits, la inflación. Tremendo lo que nos está tocando vivir, y es un placer poder compartir todo esto, todas las inquietudes, todas las reflexiones con vosotros, con esta estupenda comunidad aquí en Canal Plus Televisión. Y para eso, esta sección que llamamos Macroeconomía, donde rescato gráficos muy interesantes tanto de Bloomberg como de los principales medios financieros, gráficos que son muy comentados en la Academia Bursátil, que llamo yo. Así que vamos a empezar ya con el primero, vamos a ponerlos en pantalla y como siempre en grande para que no perdáis detalle. Este es de Charlie Vilelo, es un gráfico creo que muy interesante que hace, bueno, que es que deja en evidencia la tremenda represión financiera que está viviendo o que está haciendo ahora mismo el Banco Central Europeo. Es que es histórico la diferencia entre los tipos de interés y la inflación. Nunca antes se ha visto una diferencia tan grande en el mundo desarrollado. En Europa desde luego que no. Y es que es surrealista, y como decíamos antes, Christine Lagarde tiene ya no solo la obligación económica de subir con fuerza los tipos de interés, sino la obligación moral. La represión financiera básicamente es una práctica que lleva a los tipos de interés siempre a la deuda, a los bonos, a tipos de interés negativos para ser impagada. Básicamente es lo que hace, siempre tipos por debajo del IPC, represión financiera pura y dura. Y es anticapitalista, porque básicamente lo que hace es atacar el capital, atacar el ahorro. Bien, bueno, pues en ese ciclo absurdo estamos hoy en día, y fijaros cómo, a pesar de que sigue disparada la inflación, seguimos viendo una pasividad tremenda del Banco Central Europeo y al mando Christine Lagarde, a pesar del tirón de orejas que ya le han dado varios miembros de bancos nacionales, por ejemplo el del Bundesbank, diciendo que es muy peligroso no reaccionar, sobre todo en un escenario donde estamos importando inflación al estar las commodities denominadas en dólares. Por lo tanto, cuando más caro sea el dólar, más caras serán esas commodities definidas en euros, que son los principales problemas que tiene ahora Europa. Por ejemplo, también UK, que también está viendo una devaluación bastante importante, la libra frente al dólar, mientras la Reserva Federal está tomando una actitud bastante agresiva, ya lleva varias subidas seguidas de 75 puntos básicos, pero antes tuvo subidas de 50 puntos básicos. Bueno, es que el BCE sigue con los tipos al 0%, salió del entorno de los tipos nominales negativos, los tiene al 0%, pero es que con un IPC del 9,1%, que es el dato más alto de la historia de la zona euro, aún así seguimos con esa tremenda pasividad desde mi punto de vista, obligación, y lleva que el mercado empieza a descontar ya que serán 75 puntos básicos. Hasta hace poco sí que descontaba que iban a ser solo 50, pero es que los datos de inflación no dejan más opción, y sobre todo viendo la reacción, viendo cómo están actuando los dos bancos centrales. Recordar que la política monetaria es una carrera de no quedar el último, y es que el Banco Central Europeo es claramente el último en esta situación. Es tremendo, ¿no? Antes hablaba también Carlos de que, por ejemplo, hemos marcado en Turquía los niveles de inflación de IPC más altos, prácticamente ya el 100%, es una superinflación que llamo yo, y es que, por ejemplo, Erdogan está haciendo más de lo mismo, no está subiendo tipos de interés, la famosa regla de Taylor, ¿no? Que hay que poner los tipos de interés por encima de los datos de IPC. Bueno, es que Erdogan está haciendo lo contrario, está bajando los tipos de interés. Es una aberración monetaria, y fijaros, ¿no? Que es normal criticar a Erdogan cuando no tiene o no sabe, ¿no? de economía, y va despidiendo a todo aquel que sabe un poco de economía, que está versado en economía. Pero es que Christine Lagarde no está en una situación tan lejana a la política que está siguiendo Turquía, salvando las diferencias, evidentemente. Tremenda la represión financiera marcada en esta imagen que tenemos detrás de mí. Histórico lo que estamos viendo, y evidentemente presión, mucha presión para el BCE este jueves. Recordar que vamos a emitir en directo la rueda de prensa de Christine Lagarde. Yo tengo mucho interés en oír a la francesa. Vamos ya con el siguiente gráfico, muy relacionado con esto que estamos comentando. Vamos a ponerlo en grande. Fijaros cómo esto es a lo que se agarran muchos analistas para decir que, bueno, que no hay que subir los tipos de interés, ya que la inflación es de oferta, no es de demanda. Pudo empezar por un shock de demanda, pero actualmente es una inflación más basada en la oferta. Y puede tener razón, aquí se ve con Estados Unidos y sobre todo en Europa,
hay poca parte de la demanda, es decir, no es un excesivo gasto agregado, sino es la escasez, ¿no? Los cuellos de botella, pero la escasez sobre todo la que está provocando, y la energía la que está provocando esta inflación. Y dicen, bueno, si solo hay un 15% del lado de la demanda que está afectando a este IPC, ¿qué pueden hacer los bancos centrales? Que es un argumento pueril y bastante mentiroso. Porque ya no es tratar de controlar la inflación interna, sino dejar de importar inflación externa, que es el principal problema. Hay que mirar al mercado del Forex, claramente. Si uno de los principales problemas de Europa ahora mismo es la devaluación del euro contra el dólar. Ya no es la composición propia de la inflación interna que tengamos, que también es interesante siempre, evidentemente, analizarlo y actuar en base a ello. Pero es que uno de los principales problemas que tenemos en Europa y que tiene que agarrar el Banco Central Europeo, que no olvidemos que el único mandato que tiene es la estabilidad monetaria, el único, no es como la Fed que tiene otros mandatos, no. Aquí el Banco Central Europeo solo existe para controlar la inflación. Pues uno de los grandes problemas que tiene que hacer es frenar esa evaluación del euro contra el dólar, sabiendo que la energía, entre otras cosas, está denominada en dólares. Por lo tanto, primero hay que comprar dólares y ya luego hay que comprar las commodities. Entonces es un argumento muy pueril porque, vale, si solo estaríamos pendientes de la inflación interna, pues todavía podríamos comprar, aunque con matices, ese mensaje, pero es que no es así. El caso es que tenemos que vigilar mucho el mercado cambiario y exige frenar esa devaluación del euro frente al dólar, incluso tratar de buscar una revalorización en próximos meses de la divisa comunitaria. Es importantísimo, por lo tanto, repito, sí es una obligación del BCE subir y agresivamente tipos de interés para, por lo menos, coger una línea similar a la que adoptó meses atrás la Reserva Federal. Recordad que Europa siempre va con cierto decalaje en medidas económicas y monetarias con respecto a Estados Unidos, por lo tanto, por lo menos seguir una línea similar a que tomó ya Estados Unidos a principios de año, ¿no? En el segundo trimestre de este año. Ahí dejamos, muy interesante el debate era sobre la inflación. Vamos con el siguiente gráfico, el tercero de la tarde que os traigo para hoy. Como siempre, vamos a ponerlo en grande, fijaros, esto es muy preocupante. Estos son las reservas de petróleo en Estados Unidos, las tenencias de petróleo, cómo están cayendo a marchas gigantescas, ¿vale? Sabéis que Biden está tirando reservas estratégicas, casi 1 millón de barriles al día, lo va a hacer hasta las midterm, esto no es casualidad, una vez ya pasen las midterm ya dejará de liberar tanto petróleo. Pero el problema es que vamos a un entorno de clara escasez. No olvidemos que en los últimos años, después de estas políticas ESG, estas políticas de transición energéticas, también al calor de este ecologismo, transición energética tan desastrosa, por poner un adjetivo claro, que se han hecho en estos últimos años, no ha habido inversión prácticamente en nuevas explotaciones, no ha habido CAPEX en petróleo, ¿vale? No ha habido inversión, no hay muchas más extracciones ni explotaciones, por lo tanto se ha mantenido la demanda, además con unos emerging markets que cada vez consumen más. Sin embargo, no ha habido más explotaciones, por lo tanto el lado de la oferta se ha quedado bastante pobre, bastante desnudo. Bien, sí que las explotaciones evidentemente que ya tenemos sí que están prácticamente al 100%, pero no se ha invertido porque no se ha incentivado a esa inversión a nuevas explotaciones. Por lo tanto, falta de CAPEX en un sector tan importante como el del petróleo nos va a llevar a una escasez en próximas décadas, pero casi segura, eso ya os lo digo. Por lo tanto, podemos tener shocks deflacionarios evidentemente en el precio del petróleo. Hay muchos factores bajistas para el precio. Tenemos a Irán, tenemos la producción en Rusia, tenemos esta liberación de reservas de Estados Unidos, también el bajo consumo de China, la recesión global. Son factores bajistas, sí, pero cuidado, podemos ver caídas evidentemente de corto plazo en el petróleo, pero a largo plazo sí que esperamos cada vez mínimos más altos, porque la escasez es un hecho, lo estamos viendo en el gráfico de atrás, y no se va a solucionar porque ha habido falta de inversión en lustros anteriores, y ante eso ya poco se puede hacer, por lo menos a corto plazo, ¿no? Ahí lo dejo, muy preocupante la situación buscada, ¿no? Es una cosa buscada, por eso no diría quizá erróneamente el adjetivo preocupante, porque ha sido buscada, pero así la situación también para el medio y largo plazo del petróleo es un escenario bastante inflacionista el que tenemos, por, insisto, esa falta de CAPEX que hemos visto en últimos lustros. Vamos ya con el siguiente gráfico, el cuarto de la tarde, vamos a ponerlo en grande también. Este es una de las noticias también del día, el PMI desastroso en Alemania, claramente apuntando a recesión ya por debajo del 50, que es ese número que divide lo que es una fase de expansión o fase de contracción. Estamos en el 46, claramente por debajo. Los alemanes evidentemente ya tienen una confianza del consumidor totalmente desplomada, y los PMIs, que no olvidemos que son indicadores adelantados de economía,
nos hablan alto y claro, no mienten, las imágenes de los datos económicos no mienten, los políticos lo pueden hacer, pero es que vamos a una recesión sin lugar a dudas, es que no hay duda ya ninguna de que si no estamos ya, cuando miremos el dato del PIB, es un indicador atrasado, posiblemente ya estemos hablando claramente de recesión y más si tenemos parones de producción, como ya advertía el ministro de Finanzas alemán este fin de semana, ante los altísimos precios de la electricidad que vive Alemania. Bueno, situación muy complicada y ojo, si a esto le sumamos el racionamiento energético, acabamos de decir que Putin ya ha confirmado que no va a reanudar el gasoducto Nord Stream 1 hasta que se quiten las sanciones económicas de la OTAN hacia Europa. Así que el racionamiento energético es una realidad, ya no es una opción, la situación muy compleja. Vamos ya con el siguiente gráfico, el quinto de la tarde, hoy tengo 6, así que vamos con el penúltimo, a ponerlo en grande también. Y fijaros, esto ya es a nivel técnico, la volatilidad tan alta que solemos tener cuando los índices están por debajo de su ESMA 200. Antes lo hemos visto como los principales selectivos en Estados Unidos, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, no habían podido en gráfico diario con su media de 200. De hecho, habían fallado y vuelven a estar claramente por debajo. Bueno, cuando el precio está por debajo de la ESMA 200, de la media móvil de 200 periodos, solemos tener, fijaros ahí cómo se ve perfectamente, periodos de altísima volatilidad, pero una volatilidad mucho más alta que cuando estamos por encima de la media de 200. Hay un dicho en Estados Unidos, en Wall Street, que dice algo así como nada bueno pasa por debajo de la media de 200, nothing good happens below ESMA 200, ¿vale? Eso dicen mucho en Wall Street y bueno, pues ahí lo veis como estamos asegurando una volatilidad alta para próximas semanas mientras no se recupere ese nivel y estemos en gamma positivo además, así que veremos y mucha precaución en estos entornos de alta volatilidad, siempre la gestión monetaria más que nunca, es importantísimo hoy controlar muy bien el riesgo de nuestra operativa ya que podemos esperar movimientos muy reactivos, movimientos muy volátiles. Vamos ya con el último gráfico de la tarde, el sexto. Y también ya a nivel técnico nos quedamos un poco con los gráficos y fijaros cómo hablábamos de la estacionalidad. Ahí lo marco con la flecha, entramos en la parte del año, en las semanas del año más bajistas del año. Es después del Labor Day, del Día del Trabajo, que es hoy. Es decir, mañana cuando abra el mercado ya entramos en esta fase terrible de mercado, estacionalmente hablando, evidentemente, la peor del año. Las peores semanas era que ya luego entraríamos en una fase bastante buena a partir de octubre, pero cuidado que ahora mismo 7 semanas son estacionalmente muy, muy malas. Sabéis que esto es todo, es una pauta estadística, no quiere decir nada matemáticamente, pero siempre es interesante, por supuesto, comentarlo. Y con este gráfico cerramos la parte macroeconómica. Hoy creo que haciendo un repaso bastante interesante, mañana volvemos con la parte macroeconómica.